40. Yo prefiero que una canción mía sea un éxito en la comunidad a que sea un éxito en la radio. Y te lo digo, aunque seas de los 40. Ay, sí, en mí. No. Bueno, mira, lo que pasa es que llego yo a España, recibo unos ataques, me entero de una situación, se me rompe mi corazón porque digo, güey, son cosas que no sucedieron hace 30 años y que todavía vienen detrás así, o sea. Sin embargo, las cosas malas para los que amamos a Dios son para nuestro bien. Y como yo no puedo hablar mucho de situaciones legales, prefiero cantar, hacer música. Y la historia de ella es una historia mal contada. Porque cuando tú escuchas Medusa, la mayoría de las personas se imaginan ese monstruo con serpientes en la cabeza que si la ves te convierte en piedra. Y en realidad hay un antes, hay un porqué. A ella le imponen un castigo injusto, pero tienen que ver el video y tienen que ver toda la historia, es increíble y aparte la canción está buenísima. Con esta canción yo me desahogué, me identifiqué y ahora sí que los castigos injustos te vuelven más fuerte y más poderoso. Tiene muy buen gusto. Es más, yo te digo sinceramente, yo prefiero que una canción mía sea un éxito en la comunidad a que sea un éxito en la radio. Y te lo digo, aunque seas de los 40. Sí. ¿Por qué? Porque la comunidad hace clásicos. O sea, todos me miran, tal vez fue una canción que no la sonaron tanto en el radio. Y sin embargo, todos me miran. Y no lo digo únicamente yo como artista, sino en general. Cualquier canción que la comunidad arropa, acoge, es una canción que luego se convierte en un tema universal. Así de fuertes son. Sí. Sí, porque para empezar, las mujeres, entre muchas otras cosas, ahora sí como dice la canción de Medusa, muchas veces las mujeres somos muy duras con las otras mujeres. Entonces, yo he tenido la bendición de ser querida por muchas mujeres. Y yo creo que eso y la comunidad es lo que más han ayudado a mi carrera, ¿verdad? Porque si las mujeres no me quisieran, y los hombres suelen ser muy queridos por las mujeres gritan y se desbordan y los aman y todo. Entonces, ya por ahí los hombres empiezan a tener un pelín más de oportunidad. Las mujeres también, por la cuestión de tener hijos. Antes era inconcebible ver a una mujer embarazada cantando en un escenario. O sea, ahora ya las mujeres lucen la pancita y es otra cosa. O sea, eso ha cambiado. Cuando la pegamos, cuídense cabrones, porque ahí entonces llega una Beyoncé, una Madonna, una Gloria Trevi, claro que sí, a huevo, y también una Tina Turner, o sea, y todo. Pero también, por ejemplo, la edad, ¿no? O sea, a las mujeres ya de repente eres una mujer de acción, de rock, de pop. Ay, ya está muy grande para hacer esos desfiguros. No le dicen lo mismo a Mick Jagger. Y lo adoro yo, ¿verdad? ¿Me entiendes? Entonces, la mujer tiene que sostenerse y le tiene que valer madres las críticas y seguir adelante hasta que se la coman. Me parecen unas reinas increíbles, unas diosas. Creo que son mujeres súper trabajadoras. A una de ellas la conozco y es una chica divina. Me tocó trabajar con ella en una gira. Estuvimos en una gira en Estados Unidos cuando hice la gira de Diosa de la Noche. Ella me estuvo acompañando como una artista especial. Y desde que yo la vi, yo dije, esta chica, y le decía a la gente, esta chica tiene mucho talento, escúchenla. Y luego vino más música y todo. Creo que las dos son increíbles y no quisiera quedarme nada más con ellas dos. También está
Jennifer López, está Thalía, está Alejandra Guzmán, hay muchas mujeres. Claro, yo entiendo que tú me estás hablando de mujeres que ahorita a nivel mundial están abriendo y rompiendo. Ustedes tienen una española como Rosalía, ¿no? Que también está abriendo muchísimo mercado y de verdad que son una bocanada de aire fresco, impresionante, que está abriendo puertas enormes para todas las mujeres. Es que a mí la fusión de la música me encanta. Creo que es un... que así como hay cosas que dices tú, esto lo quiero mantener en una pureza impecable de su género, creo que la mezcla de la música pues es como la mezcla entre los humanos de diferentes razas. O sea, creo que le pone de repente plumas de pavo real a las canciones, el poder inventar, hacer cosas nuevas, proponer. Eso a mí me gusta mucho. Era muy difícil. O sea, aparte decía palabrotas en mis canciones. Bueno, todavía de repente la de Karol G se llama Hijo de Pu. Pero en aquel entonces era súper prohibido. Y es más, tengo una canción que se llama Me siento tan sola, en el que hablo de cómo la sociedad, hablo del aborto, de que la sociedad a veces te empuja a estar con esa disyuntiva, ¿no? Doy mi punto de vista de lo que yo siento y todo, pero por ejemplo ahí hablaba de lo que te llega cada mes. Entonces hablar incluso de la menstruación era como un tabú enorme hace algunos años, ¿no? Y cómo era, pues, para mí era natural. Lo hacía porque sentía hacerlo. Y si yo no lo siento, no lo hago. Y es lo que hago en el escenario, lo que siento. Creo que tienes que ser tú mismo. O sea, que inclusive las redes sociales, por ejemplo, si en el TikTok, yo tengo TikTok, yo no puedo hacer lo que hacen otras personas en el TikTok para estar en tendencia, porque mi público sabría que no soy yo. Yo tengo que ser yo. Y ahí voy. Y los que me quieren seguir, me siguen, pero me siguen a mí, no al bailecito que estaba de trending, que es muy loable. Quien lo haga y lo haga bien está súper padre. Y que diviertan a la gente, porque es tu propio canal. O sea, el Cuarto Poder ya no es de medios de comunicación, el Cuarto Poder ya es del pueblo. Y eso es genial, son sus redes. Ellos son los pescadores. Suscríbete y entérate de todo.